Bienvenidos a Infinitos de Kant. El ejercicio de hoy nos pide que sean A, B y C conjuntos cualesquiera, demostrar que si A' y B' son conjuntos tales que A es coordinable con A' y B es coordinable con B', entonces el producto cartesiano A por B es coordinable con el producto cartesiano A' por B'. Demostremos entonces esto. Como A es coordinable con A' y B es coordinable con B', entonces existen f y g funciones biyectivas tales que f va de A a A', tal que f de x es igual a z, y g que va de B a B', tal que g de y es igual a k. Definimos entonces ahora una relación θ que va del producto cartesiano A por B al producto cartesiano A' por B', tal que θ de xy igual a el par ordenado de f de x, g de y. Veamos que esto es una función biyectiva. Tomamos xy perteneciente a por B, entonces por definición de producto cartesiano tenemos que x pertenece a A y y pertenece a B. Luego f de x pertenece a A' y g de y pertenece a B'. Entonces el par ordenado f de x, g de y pertenece a A' por B', es decir que θ de xy, por definición de θ de xy tenemos esto, pertenece a A' por B', por definición de producto cartesiano y por, como dijimos anteriormente, definición de θ. Como f y g son funciones, entonces quedan garantizadas la existencia y la unicidad de θ. Para que queden claro esto último que marcamos aquí en amarillo, analicemos unos diagramas de Venn. Bueno, tenemos dos conjuntos A, B y la función f que va de A a B, como ya se había definido, y a cada elemento de A le corresponde mediante f un elemento de B, x1, z1, x2, z2, x3, z3, etcétera, etcétera. Claramente se ve que cumple con la existencia y la unicidad, analizando este diagrama de Venn. Recordemos que f de x era la primera componente del par ordenado f de x, g de y, que eso es igual a θ de x, y luego para g que va de A' a B' es la misma idea que lo anteriormente mencionado. A cada elemento de A' le corresponde uno de B', y1, k1, y2, k2, y3, k3, etcétera, etcétera. Se puede ver que para g de y también se cumple la existencia y la unicidad, y como g de y era la segunda componente del par ordenado f de x, g de y, que es igual a θ de xy, se cumple entonces que θ de xy es función efectivamente. Ahora debemos ver que θ de xy es una función biyectiva. Ya probamos que es función, ahora veamos que es biyectiva. Tomamos zk perteneciente a A' por B', entonces por definición de producto cartesiano, z pertenece a A' y k pertenece a B'. Como f y g son funciones biyectivas y f va de A a A' y g de B a B', entonces existe un único x perteneciente a A, tal que f de x es igual a z, y existe un único y
perteneciente a B tal que G de I es igual a K. Esto se cumple por definición de función inyectiva. Por definición del producto cartesiano, X pertenece a A por B. Por lo tanto, para todo ZK perteneciente a A', B', existe un único par ordenado XY perteneciente a A por B, tal que θ de XY es igual a F de X, G de Y, y esto es igual a ZK por lo que vimos anteriormente. Para que no quede lugar a duda, analicemos esto que está en amarillo mediante diagramas de Venn. Bueno, tenemos una función biyectiva f que va de A a B, y a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B y viceversa. O sea, hay una relación biunívoca entre cada elemento de A y de B, como se puede ver en el gráfico. Hacemos una observación de que en este gráfico, con respecto al anterior, hay una doble flecha, una línea con dos puntas, porque acá estamos utilizando que f es biyectiva. En la anterior solamente decíamos que f era una función, porque simplemente queríamos ver la existencia y la unicidad. Acá queremos ver que θ es una función biyectiva. Y para G es la misma idea que lo anterior, pero G va de A' en B', y utilizamos que G es biyectiva, entonces hay una relación biunívoca entre A' y B', entre los elementos de cada conjunto, y así queda explícito de que θ es una función biyectiva. Por lo tanto, como existe una función biyectiva que va de A por B a A' por B', entonces por definición de conjunto coordinable, A por B es coordinable con A' por B'.